Bienvenidos a este canal Unisofi. De nueva cuenta les damos la bienvenida. Tenemos aquí el gusto de que nos acompañe el doctor en Ciencias Sociales y Administrativas, Carlos Arturo Martínez. Bienvenido, Carlos, muchísimas gracias, que es un experto y además un luchador por el respeto al patrimonio cultural, a los derechos humanos de los pueblos indígenas, entre otras actividades que ha venido desarrollando. Bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado José Manuel, un placer inmenso poderlo compartir este espacio con todos ustedes y su audiencia. Muchísimas gracias. Estamos platicando, hemos venido hablando sobre la cuestión del patrimonio cultural, una lucha que ya has venido realizando, pues ya de tiempo, no de ahorita, que viola derechos humanos, el término, por ejemplo, de apropiación cultural. ¿Qué es este término y por qué estás en desacuerdo con él? Bueno, ¿De qué trata esto? déjame contarte un poquito cómo surge todo este trabajo de investigación sobre la preservación del patrimonio cultural. Yo hoy tengo 47 años, nací en el 73, y desde muy joven tenía la inquietud de yo querer ser locutor. Yo tenía el sueño de querer ser locutor profesional. Entonces, a la edad de los 14 años, yo ya andaba practicando en la alcaldía, hoy alcaldía Benito Juárez, antes delegación, cuando todavía era el gobierno de la ciudad el gobierno departamental del Distrito Federal. Y yo era locutor y presentaba artistas y desde muy joven, muy niño, adolescente, empecé a conocer el ambiente artístico y yo me daba cuenta que principalmente en esos eventos dominicales se presentaban artistas de reconocimiento mundial y yo decía, ¿y por qué solo se limita a hacer un reconocimiento tan sencillo, tan pequeño, cuando son artistas que le han dado mucho a México? Los verdaderos promotores y embajadores de nuestro país son los artistas, porque sin costo alguno ellos promueven los valores culturales e identitarios de los pueblos y de nuestras raíces, ¿no? De nuestros padres fundadores, los dioses aztecas, las culturas prehispánicas. Entonces, ahí sobre la marcha me fui vinculando y fui conociendo a artistas hasta que a la edad de 19 años, un poquito antes, empecé a trabajar con un grupo musical llamado Los Felinos, que era un grupo pues muy importante. Es un grupo muy importante en México, marcó una historia. Para quien no lo ubique, pues son los creadores del Buey de la Barranca, ¿no? La canción del Buey de la Barranca, Morena de 15 años, Flor Morena y muchísimas otras canciones, muchos éxitos. Se especializaron en cantarle a las morenas, encontraron su nicho de mercado, Flor Morena, Morena de 15 años, Morena, Virgen Morena, todas estas canciones. Con ellos pude recorrer toda la República Mexicana y pude recorrer toda la Unión Americana por tierra. Pues imagínate, a los 19 años, me sentía como la película de Luis de Alba, de 5 nacos asaltan Las Vegas. Yo llegaba a Nueva York y no me la creía, ¿no? A los 19 años, un chamaco que estudiaba la carrera de periodismo en la Carlos Septién García, ¿qué hacía en Nueva York, ¿no? Veía los edificios, veía lo cosmopolita de esa ciudad, veía gentes de todo el mundo caminando por las calles en un mar. Me sentía como, pues, no te podría decir. Entonces me paraba solo a observar y yo veía y decía, bueno, pues qué importante es esta, ¿no? Pero cuando tú llegabas a una tienda o comprabas, te encontrabas a mexicanos y encontrabas valores que existían y me sorprendía que a miles de kilómetros de distancia peleáramos por una lata de chiles verdes, ¿no? O sea, nosotros después de ir, yo empecé como locutor del grupo, después me hice representante del grupo y cuando ya no querían estar allá los señores para trabajar, los hacía un desayuno, convocaba un desayuno o una comida y la manera en que yo lograba que ellos aceptaran quedarse unas semanas más a seguir la gira era poniendo una latita de chiles, la morena, en medio del desayuno, de la comida, para que su sabor cambiara y este síndrome del jamaicón dijera, no, 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 y ya, porque pues yo quería seguir conociendo la Unión Americana.
Entonces llegaba yo aquí a México y íbamos que a la feria de la guayaba, que a la feria del aguacate, que a la feria de la cajeta, y llegábamos a todos estos productos originales de todas las regiones, y yo decía, no, pues si vamos a la feria de la guayaba, voy a encontrar un rico y delicioso atole de guayaba, va a haber pan de guayaba, va a haber estas maravillas gastronómicas, voy a comprar dulce de membrillo, voy a comprar ate de guayaba. Yo me imaginaba una cosa alrededor de la guayaba porque yo había vivido fiestas en Estados Unidos sobre ciertos productos originales y yo decía, es que no tiene nada que ver, ¿no? La Festival de la Cerveza, pues te mostraban todo el proceso de cómo se elaboraba, la siembra de la cebada, cómo era todo un ritual. Si tú ibas a una de viñedos, te mostraban todo el proceso, el rito, el amor, el respeto a los procesos de producción. Entonces yo llegaba a la feria de la guayaba y lo último que encontraba era tole de guayaba, dulce de guayaba, pan de guayaba, encontraba pizzas, hot dogs y hamburguesas y una borrachera con una cantina monumental. Y yo decía, algo nos está pasando, algo no está bien, pero yo no terminaba de entender, yo decía, bueno, pues ya seguía yo mi camino, siempre fui muy inquieto, siempre fui muy estudioso, siempre leí mucho, y yo decía, no, pues es que no, pero curiosamente, yo llegaba con los felinos a Estados Unidos y la gente nos preguntaba, oye, ¿cómo está Uruapan? Oye, ¿cómo está mi tierra? Oiga, supe que fuera una Apatzingán, oigan, supe que fuera una tierra caliente. Y yo veía que había un sentido de pertenencia hacia el lugar en el que había nacido. Y yo decía, bueno, pero ¿qué estamos haciendo mal o qué está pasando? Entonces yo íbamos a las entrevistas a las estaciones de radio hispanas y yo decía, oye, es que siempre llegamos nomás con nuestro disco, nunca llegamos con nada. Entonces a mí se me ocurrió, dije, oye, pues ¿qué es típico de Michoacán? Pues hay muchas cosas, el barro, el latón, el cobre, hay muchas cosas que se trabajan artesanalmente en Michoacán, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué puedo llevar que no me cause problema y que sea algo, un detalle emblemático de nuestra tierra o de la tierra de ellos? Entonces me llevaba cajas y cajas de charanda en el autobús del grupo, porque nos íbamos por tierra, quiero decirte que nos íbamos por tierra. Entonces me puedo atrever a decirte que te conozco por lo menos un 70% de la República Mexicana, por no decirte más, porque siempre andábamos en autobuses, siempre esta actividad la llevé por más de 20 años, entonces te conozco hasta los rincones más inhóspitos del país. ¿Sabes cómo sabíamos nosotros que iba a haber un baile bueno? Porque llegábamos a veces a poblaciones donde no existía nada. No, si había un videocentro o un videovisión, para nosotros era el termómetro de que era un pueblo con una economía en donde la gente iba a pagar el boleto, ¿no? Eso te lo digo porque ahora la referencia para saber de un pueblo es que haya un Oxxo. Si hay un Oxxo, hay economía en ese pueblo, ¿no? Es más Entonces, difícil viajar ahora por carretera, ¿no? no, a mí me tocó ese proceso. Quiero decirte que a mí me tocó el proceso donde nos detenían, donde nos levantaban, algo muy complejo de lo cual no quiero distraer la conversación. Así es. Total, que llegaba yo a la Unión Americana y llegaba con los locutores más famosos de allá y llegaba con una botella de charanda. Entonces entrábamos y era una entrevista completamente diferente, porque decías, oye, qué detallazo, oye, esto. Y entonces me tuve que hacer experto de la charanda. Y como yo era locutor también del grupo, pues yo era como parte del grupo y yo también hacía las entrevistas, era el que mejor promovía los temas, era el que sabía dónde íbamos a tocar, el que traía la agenda al día. Entonces, pues ya las entrevistas, haz de cuenta que yo las acaparaba, sin ser un músico propiamente de la organización, sino que ya la gente me conocía como el animador del artista, del grupo Los Felinos, pues yo era como ya la parte del vocero, ¿sí? Sin nombre. Y entonces promovía a Michoacán. Y decía, no, hombre, pues si es que esto... Y esas botellitas que yo llevaba, llevaban un diablito de madera que traía un picante adentro del diablito. Entonces era el fenómeno, ¿no? Esa charanda que nosotros llevábamos. Entonces, yo ahí me di cuenta
de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y toda esta problemática que va del mismo camino del patrimonio cultural. Eh, en 2003 tengo un accidente automovilístico muy fuerte donde pierdo el codo, tengo una prótesis en el brazo con 10 tornillos y eso me hizo cambiar mucho lo que yo vivía una vida muy ajetreada. La vida del artista y del que trabaja con un artista es de una soledad infinita, porque viernes, sábado y domingo tú eres la estrella, pero de lunes a jueves en Estados Unidos los paisanos están trabajando y no hay quien te pele. Dejas de ser el foco de atracción, porque el artista incluso es el psicólogo de los migrantes, porque llegaban y cuando íbamos saliendo ya de los bailes, se nos acercaban, no, me casé con esta pinche gringa y dejé a mi familia allá, ¿cómo está mi pueblo? Y no mando dinero. Era un desahogo el encontrar un resquicio de tu país a través de la música y te volvías como en el sacerdote, ¿no? Entonces, híjole, comprendí muchas cosas que posteriormente, cuando después del accidente, conozco a un grupo de diputados que bajaban muchos programas sociales y yo les decía, ¿y en verdad le sirve el dinero a la gente que tú le bajas este dinero de programas sociales? ¿En verdad les sirve? Les estás bajando el dinero, algunos compran herramienta, algunos lo utilizan para infraestructura, pero yo no veo que avance la protección de la producción de los productos. Hay que ayudarlos a consolidar marcas, a generar marcas colectivas, a hacer promoción de sus productos, le digo, porque de nada tiene que tú les des el recurso para que crezcan si no logramos que ellos en el corto plazo tengan ventas. De nada les sirve tener la infraestructura para producir en serie si no tienen lugares de distribución. Y es donde viene que yo recordaba que en los Walmarts en Estados Unidos hay pasillos específicos de comida mexicana, hay otros de comida centroamericana por las necesidades de consumo de quienes se encuentran en los estados de la Unión Americana. Pero también me sorprendía llegar a los estados donde había pueblos indios, en Nevada, en Utah, en Arizona, donde había marcas colectivas de los pueblos indios, de la medicina tradicional de ellos y de sus saberes y sus conocimientos, porque pues tú estabas acostumbrado a los tecitos, yo sobre todo que con los grupos pues vivía prácticamente en Michoacán, pues allá la mamá de los felinos, oiga, me siento mal del estómago, ahorita te hago un tecito, y tenía su casa llena de plantas y de macetas de la herbolaria tradicional mexicana, donde tenían prácticamente la botica. Y de hecho, también, yo no sé si recuerdan nuestros abuelos, es más, la vecindad del Chavo del Ocho era un gran referente de lo que era nuestra historia, de lo que éramos como sociedad. Estaba llena de plantas, de medicina tradicional mexicana, el set donde grababan. Cuando hacen la caricatura, pierden esos elementos. Fíjate bien, ¿eh? En lo que te estoy diciendo, cómo en generaciones se va perdiendo esa costumbre, ¿no? Y entonces pues buscábamos lo más acercado y encontrábamos a los paisanos en las tiendas del Walmart o el Círculo K, era bueno, el Kmart allá, y les decíamos, oye, ¿y dónde encontramos algo así como para hacernos un tecito o algo? Y nos decía, pues en lo de los pueblos indios. Entonces yo decía, oye, que a toda madre que aquí en el Walmart venden esto, pues para que la gente no come medicina alópata, no consuma medicina alópata, porque además te quiero decir que era una bronca que nos recetaran los medicamentos allá, ¿no? Porque son procesos distintos de administración, acceder a un médico allá es diferente, ¿no? Todo luego te quieren meter al hospital y pues nosotros íbamos con visas de trabajo, pero pues no teníamos ni conocimiento si podíamos acceder o no al seguro social, si lo podíamos pagar, no teníamos este conocimiento. Yo por ahí tenía una tarjeta que me daba una cobertura en un seguro. Como era American Express, pues la tarjeta de los gringos, te daba ciertas coberturas pagaba una adicional por un seguro. Entonces yo sí llegué a acceder a los hospitales por algún síntoma que tuve allá y todo, pero yo decía, oye, qué padre que en los
centros comerciales hay todo este tipo de productos originarios, de plantas, de herbolaria, de pomadas, de todo. Entonces ya los paisanos más o menos sabían lo que era similar a lo que usaban acá, ¿no? Entonces yo veía todo eso y todo eso pues me sirvió de experiencia para poderlo comentar con los diputados, para poderlo presentar, darme cuenta pues que los productos más representativos de México, porque cuando tú viajas te dicen el tequila, tequila, tequila. Ahora ya viajas y te dicen mezcal, mezcal, mezcal. Así es como en la calle te reconocían o en los aeropuertos, las personas de otros países cuando sabían que eras mexicano, te hablaban acerca de nuestros productos originales. Decía José José, que tuve la fortuna de conocer, que él viajaba y le hablaban de Chespirito, ¿no? Te decían Sí, muy Acapulco. conocido. O sea, los lugares que la gente eran sitios de referencia para Lugares conocer. comunes, sí. Sí, entonces para ubicarse y para generar una plática y una empatía, ¿no? Entonces, te digo, conocí a los diputados y poco a poco me fui alejando de la música. Y en el sentido de la representación, porque yo era muy desgastante trabajar viernes, sábado y domingo de noche y los lunes ya estar a las 10 de la mañana en la oficina. Entonces muchas veces yo me adelantaba, el grupo se quedaba a lo mejor en Aguascalientes y yo tomaba un avión para estar a las... Y también porque estudiaba en la universidad en ese entonces, hasta el 96. Entonces, todo esto me llevó a tener un entendimiento de cómo manejaban los norteamericanos el tema de la protección de su patrimonio cultural y biodiverso, ¿eh? Estamos hablando, porque además en algún momento fui a Huauchula, Florida, Ocochobi, todos estos pueblos indios, y íbamos a tocar porque allá hay mucho michoacano en Florida, y me tocó ir a los Everglades a conocer ahí donde están los pantanos y yo veía el respeto, el manejo medio ecológico, ambiental. Y yo decía, no, pues esto es otro rollo. Quiero decirte una cosa, el patrimonio cultural va muy de la mano del patrimonio biodiverso, ¿eh? Sí. Tan solo te refiero, el alebrije, pues ya no hay la madera con la que originalmente se hacía el alebrije en Oaxaca. Porque Ya es que depende se ha de la ido. región y el ataque a la biodiversidad, al medio ambiente, pues también acaba con muchas cuestiones que influyen incluso en otro tipo de patrimonio, sí. La madera de Olinalá, ¿no? El Mm. Olinalá de Guerrero. Entonces, me metí mucho a estudiar las denominaciones de origen y un día este diputado, y voy a decir el nombre porque murió en la pandemia, era un personaje muy pragmático, pero él fue el que me enseñó a ver de manera distinta a los pueblos originarios. Isidro Pedraza Chávez era diputado federal por el PRD, luego fue senador, De Hidalgo, eh, ¿no? de Hidalgo, un Mm. hombre muy pragmático en cuanto a sus definiciones, Sí. pero él me enseñó a entender a los pueblos, porque una cosa es que tú conozcas a los pueblos, pero otra es que los comprendas. Y yo siempre he dicho, a los pueblos se les entiende perfecto, pero se les debe de comprender desde su problemática, desde su entorno, desde su lugar, su tiempo y su espacio. Y eso hizo Isidro conmigo. Entonces, él me dice un día, oye, Charlie, eh, vete a Tenango de Doria y quiero que veas qué está pasando con ellos, porque hay muchas quejas y quiero que me digas qué está pasando con ellos. Entonces me voy y me quedo como 15 días en la comunidad, porque entonces me doy cuenta que para acceder de una comunidad a otra eran 4 horas de terracería, que siendo un lugar a menos de 200 kilómetros de la Ciudad de México, podías hacer 6 horas de distancia a uno de Sí. los pueblos de Tenango. Y yo dije, no, pues está grueso. Y ahí me presentaron, oye, no, pues es que vino Pineda Cobalín, Hermes, Mara Hoffman, Isabel Marán, todos nos han chingado. Así te decían, todos nos han chingado. Pero ¿qué les han chingado? Así explíquenme. Entonces empecé a entender todo el tema de los tenangos. Empecé a ver que el dibujo ya eran muy pocos los que lo hacían, que no hay una escuela de dibujantes a la fecha, que había un coyotaje hecho por mujeres ricas de Pachuca, algunas familiares de políticos, y que era toda una red de contrabando
de las piezas artesanales y que tú las ves como exposiciones de arte colectivo, no como exposiciones, sino que las venden en los bazares culturales en Europa, en Francia. No hay una película, fíjate bien, José Manuel, no hay una película de cine de arte francés donde no veas un tenango colgado en la pared. Así de sencillo. No hay una película, y soy fanático del cine de arte. Entonces, me meto a estudiar completamente el tema de los tenangos y Isidro ya era senador, y le digo, oye, hay que hacer una campaña que se llama El Valor de la Firma. Vamos a invitar a los artesanos a que firmen sus piezas porque necesitamos encontrar la huella del tenango, saber dónde están los tenangos. Con las firmas podemos saber a quiénes les venden y dónde está toda esta red de corrupción. Yo estaba en otro rollo. Yo estaba queriendo decir, oye, pues ¿cómo es posible que en Europa esto vale 100 euros y aquí les pagan 150 pesos? O sea, porque además tú veías a las coyotas, llegaban con mochilas Luis Vuitton, Carolina Herrera, y las atiborraban de tenangos y se iban. Pero el ciclo de producción es de esta manera, hasta la fecha. Llegaban y los intermediarios, que eran los bilingües de la comunidad, agarraban las prendas y al artesano, para continuar el ciclo de producción, la mitad se la pagaban con dinero y la mitad con canasta básica. Te doy jitomate, te doy chile, te doy o sea, les pagaban con canasta básica y con materia prima. Aquí te doy manta y te doy hilo para que le sigas chingando. Entonces yo estaba indignado porque decía, es que no es posible, o sea, que aquí están contribuyendo al saqueo, los presidentes municipales estaban más tapados que nada, en el sentido de que, pues el presidente municipal había accedido al poder porque era el dueño de las casas de cambio, entonces era el más popular y era del PAN, entonces tenían confianza porque él era el que les daba el dinero, no sabían si les pagaba bien o mal, pero él era el que les daba el dinero, ¿no? En las casas de cambio. Entonces, aunque tenía buena voluntad del señor, era un tema en el que no se querían meter porque sabía que había intereses económicos, políticos, culturales, sociales muy fuertes. Entonces, Isidro me hizo caso porque me venía haciendo caso de muchos años y hice una campaña que se llamó El Valor de la Firma y ahí logré registrar más de 10,000 dibujos de los indígenas de Hidalgo en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. De ahí parte la primera demanda que se hace sobre lo que denominan apropiación cultural contra la marca Nestlé, el chocolate abuelita, que había hecho unas tazas con dibujos de tenangos. Y que fíjate, aquí te voy a explicar y aquí vas a entender muchas cosas de cómo funciona cuando hacen este tipo de apropiaciones. Me hablan las personas con las que me mandó Isidro a trabajar y me dicen, oye, es que aquí la gente dice que nos dio dinero a Nestlé y quieren pagarnos menos. Para esto yo ya había hecho la conferencia de prensa en el Senado, que la transmitió en vivo el canal del Congreso, pero además yo no quise que se quedara ahí, yo quise socializar la problemática y invité a más de 20 artistas, amigos míos que había conocido en la época de representante, a que vistieran tenangos y a que en sus presentaciones hablaran de los tenangos. Entonces logro que vaya al Campeche Show, que vayan los de las estrellas de Nietzsche, que fueran los 4 de Reynosa. Gran cantidad de artistas se sumaron a mi iniciativa y participaron en la conferencia. Y de ahí hicimos una exposición itinerante en el metro sobre los tenangos. Esto empezó a cobrar una fuerza mediática y me empezaron a llamar para entrevistarme en todos los medios, porque además decían, oye, pues nosotros conocemos a Carlos Lima de representante grupero, ¿qué anda haciendo con los indígenas y qué anda haciendo con los pueblos indígenas? Entonces me empezaban a hablar los amigos de los medios de comunicación, no de noticias, sino los de música o de entretenimiento. A ver, ¿qué estás haciendo? Explícanos qué andas defendiendo. De esa manera logro socializar mucho el tema. Y haz de cuenta que las exposiciones en el metro lograban que la gente fuera a Tenango. Que la gente fuera a Tenango. Fue un tema, de ahí viene el boom de los tenangos.
Yo no te quiero decir que yo soy el causante, pero de ahí viene el boom de los tenangos, gracias a las exposiciones en el metro. Oye, pues una vez que estuvimos en la Basílica, el metro, el sistema de transporte colectivo me dio una cifra de que la exposición la habían visto más de 800,000 personas. No era lo mismo que te vieran en el metro Pino Suárez, que lo pudieron ver a lo mejor 4 millones de personas, pero era muy rápido, el flujo es muy rápido y además son los mismos los que transitan siempre. En el caso de la Basílica de Guadalupe, del metro Basílica, pues es un público que siempre es distinto, porque van a la basílica a rezar, no es un público habitual ni recurrente, no es el de la ruta, ¿no? Puede ser que haya un mínimo, pero es usada esa estación para que muchos lleguen a ir a rezar. Entonces, esa fue como que la estación que detonó y como el tiempo de espera en esos trenes y la vitrina está muy cercana a los andenes, esa detonó porque la gente llegaba a Tenango y les decían, es que vimos su exposición y nos llamó la atención lo que decía la exposición en el metro Basílica. Era sobre la que más llegaba. Y te lo digo porque traía el termómetro y me dice, amigo, ya soy padrino de medio pueblo allá y los indígenas me comentaban, la gente que borda, las bordadoras, me decían, no, pues es que la exposición en el metro y la exposición en el metro. Entonces me hablan y me dicen, oiga, maestro, fíjese que vienen a comprarnos de México, pero nos dicen que Nestlé nos da dinero. Y dije, chirriones, ¿por qué? Pues que unas tazas que están vendiendo en Bodega Aurrerá, y ahí me tienes, ahí voy, a Bodega Aurrerá. Y me dicen, con chocolate, abuelita. Y ahí voy a la Bodega Aurrerá. Porque pues allá en Tenango no hay, hasta Tulancingo. Y de Tenango a Tulancingo, pues es 1 hora de camino, si estás en el centro de Tenango. Porque si estás en una comunidad alejada, son 5 horas, ¿no? Y ahí me tienes. Voy, y sí, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que veo unas tazas bien fregonas, pero eran eran prácticamente los tenangos. No es una denominación de origen por el nombramiento, pero es una indicación geográfica, es susceptible de obtener una indicación geográfica. Entonces me doy cuenta que cada taza tenía una temática, el cacao, que es una denominación de origen, el olinalá, que es otra denominación de origen, el árbol de la vida de Metepec, este árbol de la vida en barro. Entonces, los tenangos, había un arte, le llamaban a los tenangos arte otomí, así le decían, no le decían tenangos. Y empezaron a ver, entonces yo dije, entonces era una caja con un paquete de chocolate abuelita y una taza. Y compro la caja, la facturo y digo, caray, empiezo a ver y digo, ¿por qué la gente dirá que Nestlé les dio dinero? Pues el empaque decía empresa socialmente responsable. Ya. Por ahí. Y Bodega Aurrerá por ahí se creía. Es una empresa socialmente responsable. Entonces viene toda una cadena de valores en entendido para la sociedad de que, bueno, pues aquí hay dinero. Si ya les dio, o sea, si ya Nestlé, que es responsable, les está pagando, pues también de Walmart también les entra con algo. Esa era la percepción de la ciudadanía. Fíjate qué daño hace ese sello que otorga la CEMEFI, sí, el Centro Mexicano de Filantropía, empresa socialmente responsable. Y tú ya crees que cumplen todos los valores culturales, humanos, políticos y sociales. Dices, caray. Entonces, en ese momento yo entendí muchas cosas que no había entendido. Y dije, no, esto es un rollo todavía más complejo. Y es esto. Entonces yo dije, pero hacen mal si no demandan los de Metepec y hacen mal si no demandan los de Olinalá, que es una denominación de origen y que además tiene una norma oficial mexicana. O sea, hay un consejo. Entonces dije, no, entonces me meto al tema de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, me meto a estudiar toda esa parte y digo, oye, y encuentro que México había firmado todos los acuerdos de tratados internacionales sobre denominaciones de origen, pero no teníamos una ley para reconocer las indicaciones geográficas. No teníamos ninguna indicación geográfica. ¿Cuál es la diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica? Que todos los elementos naturales de los que conforma el producto vienen de una región. Por ejemplo, el tequila.
pues para tú hacer un tequila, pues viene una región, que ahora el tequila es una denominación de origen que yo digo, no la hemos perdido por no sé por qué, pero es un relajo, ya no es la mancha de tequila, ya hasta en Tamaulipas producen tequila. Bueno, los que tienen la denominación de origen de la charanda ya producen mezcal, porque ahora es lo que más se vende. Entonces, estas bebidas espirituosas, tequila, mezcal, sotol, bacanora, charanda, que son denominaciones de origen, pero también está el olinalá, está el mango del soconusco, está el cacao, está el café de Chiapas, Pero el los café de... territorios difieren. Sí, y entonces dije, oye, pues no tenemos ninguna indicación geográfica. Sí. ¿Qué sería una indicación ¿Dónde geográfica? están? La cecina, porque la pierna con la que hacen la cecina viene de Texas, entonces no puede ser, si fueran vacas que se alimentaran en México, ok. El mole sería una indicación geográfica, porque ocupas elementos de varias partes de la República Mexicana y podría ser una buena, una indicación geográfica. Los tenangos son una indicación geográfica. Entonces hablo con Isidro y me junta con los senadores del área de economía y les digo, oigan, es que no es posible que tenemos los tratados internacionales firmados, hay que darle la indicación geográfica a Tenango de Doria y a muchos pueblos. Ahora, fíjate lo que son las cosas. Las denominaciones de origen crecen más con los gobiernos panistas, pero no han incidido en la mejora colectiva. ¿Cuál es el estado que tiene más denominaciones de origen? Chiapas, Guerrero, y son los estados en donde más pobreza hay. Cuando en Sí. todo el mundo las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas hacen de regiones detonantes. Entonces me volví un experto en denominaciones de origen e indicaciones geográficas, entraba a ciclos de conferencias de España, las denominaciones de origen protegido. Bueno, ve todo el tema del azafrán, lo que te cuesta 1 gramo de azafrán, la zona que lo produce. Empiezo a ver que Nestlé había tenido un problema con esta agua Perrier, porque iban a cerrar la fábrica en esa zona de Francia, y dijeron, pero se va a seguir llamando Perrier. Entonces el alcalde de allá de Perrier le dice a Nestlé, pues sí, nada más que no vas a poder usar el nombre de Perrier. Oye, pero que no hay una ley. Sí, pero no vas a poder usar el nombre de Perrier. Te dejamos usar Perrier porque estás aquí. Pero si tú te llevas la fábrica de aquí, ya no va a haber manera de que uses el nombre del agua Perrier. Entonces ahí viene toda una discusión y un tema impresionante para analizar, ¿no? Porque allá el presidente municipal, a piedra, lodo, capa y espada defendió, el alcalde hizo todo ese rollo, ¿no? De ahí es que también por eso decido estudiar la maestría en administración municipal, porque digo, oye, pues tengo que comprender el origen de la protección de los bienes culturales, biodiversos y patrimoniales, debe de ser el municipio, ni siquiera el Estado ni la federación, el municipio, porque les da identidad, sentido de pertenencia y porque es la primera recuperación de valor económico, son cadenas de producción infinitas, ¿no? Bueno, total, que ahí en las pláticas y las conversaciones logramos que se modificara la ley y se incorporara el reconocimiento a las indicaciones geográficas y que se permitiera dentro de la ley del INPI que se inscribieran y se empezaran a registrar indicaciones geográficas. No hay hasta la fecha que se haya otorgado ninguna, pero ya hay más de 140 solicitudes de indicaciones geográficas. Entonces yo empecé a hacer un catálogo de riesgo sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas. José Manuel, ¿cuántas indicaciones geográficas y denominaciones de origen crees que tendría México? No, pues son muchísimas, muchísimas, más de 100 tal vez. Más de 1000. Más de Tengo en 1000. mi catálogo de riesgo. Más de 1000. Pero con indicaciones geográficas ya. No, susceptibles de. Susceptibles. Susceptibles de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, porque está el papel picado, están las piñatas, están todas las palabras que terminan en ate, son náhuatl, jitomate, aguacate, pasote, o sea, no tienen denominación, no es posible que el aguacate no tenga denominación de origen, que el epazote, que la flor de cempasúchil, algo recurrente que hago en mis pláticas y por eso me invitan mucho a hablar del pulque. Nada más la planta del agave pulquero tiene 8 denominaciones de origen. El pulque, el aguamiel, la inulina, que es un bien que se ocupa como endulzante, la miel de agave, la flor, las plagas.
Las plagas, los insectos, forman parte de protección. Podrían ser denominaciones de origen, ¿no? Entonces ve lo que nos da. Y entonces empiezo a seguir de cerca la planta del agave pulquero. No tienes idea. ¿Qué crees que descubrí? Que es la planta de mayor investigación en el mundo. La planta del agave pulquero es la planta que más se investiga de México en el mundo. Entonces tengo las alertas del Google académico y desde hace 8 años, 10 años, te digo que hice todo este trabajo. Estaba yo en el gimnasio haciendo cardio y me ponía a revisar mi correo. 20, 30 notificaciones de correo de publicaciones científicas acerca del agave pulquero en todo el mundo. Entonces empecé a conocer la bioprospección, la biopiratería, el biopoder. Y bueno, te puedo hablar Es un de negocio todo. inmenso, ¿no? Sí, bueno, y el tema de la medicina Al fin de tradicional. cuentas es plusvalor que se obtiene de esas comunidades, ¿no? Es Bueno, mínimo lo que se paga y al final es mucha ganancia. en Tenango de Doria han crecido eh, religiones, estas adventistas del séptimo día, y han llegado a hacer construcciones, pero vienen los misioneros ingleses o norteamericanos a hacer residencia, los mandan después de que terminan el high school, los mandan a hacer labor social y a vivir un entorno diferente a estas comunidades. Y entonces, cuando ando yo caminando, ya veo que es la época del verano y nomás ves a todos los chavitos recogiendo plantas y guardándolas en frascos. Plantas que no conocen y que se llevan a investigar. Esto de la Nochebuena, de que el nombre científico de la Nochebuena sea poinsettia, sí obedece a que un embajador de ese nombre de Estados Unidos que estuvo en México lo mandan a Italia y que él no sabía qué regalar, pasaba por una crisis económica el gobierno italiano, el gobierno norteamericano, pero él quería regalar algo diferente acababa de llegar a Italia y quería generar una empatía en el ámbito diplomático y político de Italia. Y dijo, oye, pues, ¿qué hago? ¿Qué regalo? Ah, ¿sabes qué? Mándate traer 500 Nochebuenas de México. Y es así que un investigador italiano que estuvo en esa reunión vio la planta y en homenaje al embajador le puso ese nombre científico porque la planta no estaba registrada en un catálogo de plantas, ¿no? Entonces, oye, quiero decirte una cosa, el miércoles tuve un desayuno porque me invitaron a un espectáculo que está haciendo un cubano, no tengo nada contra los cubanos ni contra ninguna gente de otro país, pero tienen una sensibilidad para ver las cosas que no vemos los mexicanos. Los mexicanos estamos tan acostumbrados a nuestra belleza y tan acostumbrados a nuestras riquezas que de una manera vemos todo bello y sentimos que es parte de nuestro entorno y nos vale madres, no lo protegemos. Sí. Pero quienes han venido a escribir sobre México, pues nomás te voy a decir que el principal fotógrafo y videógrafo de todas las imágenes más hermosas de México, Demetrio Bilbatúa, un español, quien más ha defendido y protegido la comida, Diana Kennedy, Bruno Traven, todos los libros que hizo de canasta de cuentos mexicanos, todas estas, John Kenneth Turner, hasta el México bárbaro, ¿no? Entonces, quienes han venido a hablar y a escribir de México son extranjeros. Los mexicanos no escribimos. Y luego cuando escribimos son bien malinchistas, no nos quieren, no, nos dicen, es que tiene una aspiración política, porque a mí no sabes cómo me han atacado y dicen, no, hombre, es que este cuate quiere ser diputado, quiere ser senador, habla como político. No, ni me interesa, ni quiero, ni nada, ¿no? Entonces, me doy cuenta que es un rollo muy complejo, se logra modificar el tema de las denominaciones de origen, se incluyen las indicaciones geográficas, lo cual consideré un gran avance, pero no hemos logrado que los gobiernos municipales entiendan su compromiso y su responsabilidad ante la protección de sus bienes culturales, biodiversos y productos originarios. Entonces, pasó eso. Y fíjate que yo fui muy atacado política, académica y socialmente. El tiempo después me ha ido dando la razón en todos los puntos que yo he expuesto, porque yo veo una similitud en cuanto al patrimonio cultural y la administración artística. O sea, ¿por qué lo veo? Porque al final es un bien cultural.
Los bienes del patrimonio son bienes culturales, tangibles o intangibles, pero son bienes culturales. Y al yo haber trabajado tantos años en la industria de la música y que sigo siendo productor de música, pues conozco y estoy a la vanguardia. Y ahora en esta nueva era tecnológica, pues el patrimonio cultural está siendo vulnerado por las plataformas digitales, incluso las redes sociales a veces hacen, tratando de generar una empatía con los consumidores, utilizan estos elementos identitarios de los pueblos, pues cuando es el día del indigenismo te ponen flores de prehispánicas, te ponen flores chiapanecas, incluso te hacen para que tú te vistas con ropa, con huipiles, ¿no? Coco de Disney, pues es la apropiación indebida más grande que ha habido de todos los elementos culturales biodiversos y no están pagando nada, ¿no? Es parte de esta conversación y discusión que yo he venido. Así que era inicialmente estamos practicando esa situación, sí. No se paga nada y es un negocio enorme, ¿no? Enorme. No, hombre, como negocio y también como publicidad, como mercadotecnia. Por ambas vertientes existe, ¿no? No. México es tan rico, o sea, tan rico. Híjole, de veras, si nos concentráramos en hacer las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, tendríamos un sentido de protección. Esta generación nueva de los centennials, cuando yo doy una conferencia, son los que más asisten y los que más se indignan y los que más mueven la cabeza, porque dicen, oye, pues no es posible, es parte de nuestros orígenes, nuestras raíces, ¿no? Y bueno, paralelo al trabajo académico, y yo me di cuenta que lo mismo sucedía en la música, porque se estaban muriendo mis amigos con los que yo alternaba en las giras, mis amigos estaban muriendo y no había manera de recordarlos dignamente. Entonces en el 2014 yo empiezo a tratar de convencer a los amigos y decirles, oye, las nuevas tecnologías los están desplazando y ustedes no se están integrando a este tren, pero el Estado debería de cubrir esta función, pero no la está haciendo, así es que hay que hacerlo nosotros. Entonces soy el único productor en el mundo. Fíjate, qué doloroso es lo que te voy a decir, ¿eh? No es un tema de ego. Soy el único productor en el mundo que ha grabado una danzonera en vivo en un teatro con público lleno. A Serina y su danzonera. Porque dije, oye, pues ¿quiénes son los más susceptibles de protección inmediata? Ellos, porque muchos de los miembros originarios de la danzonera ya se han muerto y están algunos que aprendieron en esa primera generación que vale la pena guardar ese sonido, tener un registro sonoro y videográfico de estos artistas. La orquesta de Carlos Campos, el Acapulco Tropical, la Sonora Ciguaray, la Sonora Maracaibo, los Cometas de Miki Laure. Entonces, me he dedicado artísticamente, como productor musical, a grabar a todos estos artistas que no estaban tomando en cuenta las compañías discográficas, porque además ya no hay industria discográfica mexicana, todas son compañías transnacionales. Solo se concentran en lo que tiene un valor actual de mercado, pero no se preocupan del mercado de nostalgia ni del valor cultural y social. Soy el único en México que hace este trabajo. A mí me tendría que dar dinero el Estado mexicano para proteger estos bienes culturales, porque forman parte de industrias creativas que son motores económicos de muchos sectores. Y esa ha sido mi discusión con las sociedades de gestión colectiva, de compositores, de músicos, de ejecutantes, porque al final del día yo estoy haciendo lo que ellos no hacen. Si yo viviera en España o viviera en Inglaterra, otra cosa sería, ¿sí? ¿Cómo queremos que volteen a ver al patrimonio cultural del arte popular de los pueblos indígenas si a nuestros artistas, a las grandes glorias que generan millones de riqueza en México, no los pelan? Nada más esta reflexión, fíjate bien, todos los grandes artistas y compositores más grandes que ha dado México no tienen su obra en México ya. Se murió Juan Gabriel y su obra está en Estados Unidos. Se muere Joan Sebastián y su obra está protegida en el marco jurídico norteamericano porque se la dio a una editora o una sociedad de gestión colectiva norteamericana para que lo protegiera. Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar,
tienen ya su obra en Estados Unidos. México no tiene valores de preservación ni principios fundamentales para proteger el patrimonio. Es decir, México hace a los artistas y Estados Unidos se queda con las ganancias. Fíjate qué doloroso es lo que te estoy diciendo. Si José José hubiera sido inglés, ya sería Sir José José. Tendría todos los reconocimientos, sin esperar a que el señor o sus adicciones mermaran. Oye, de todos los que te estoy mencionando, solo se les abre Bellas Artes muertos, no se les abre en vida. No es posible que no tengamos a Vicente Fernández en un concierto en Bellas Artes. O sea, el principal recinto cultural tiene que abrirse a todas las industrias creativas, a todas las expresiones musicales, sean populares o no populares, porque generan riqueza para los compositores, para los músicos ejecutantes, reactivan la economía. O sea, no vemos a la cultura ni a las industrias creativas como un motor de desarrollo económico. Oye, Inglaterra, 17% del Producto Interno Bruto son las industrias creativas. Bueno, esto que te voy a decir te va a enojar más. ¿Qué crees que tuve que hacer yo con todos los discos que he producido de todos estos artistas que te mencioné anteriormente? No hay una empresa mexicana que me pueda representar en el mundo. Tuve que firmar 3 años de exclusividad con Inglaterra y ahorita estoy firmando 3 años, acabo de firmar el año pasado, 3 años de exclusividad con una representadora, se les llama agregadoras, con una agregadora española. No tenemos agregadoras de música y contenidos digitales mexicanas. Las agregadoras están en Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, y hay una en Brasil y una en Colombia. México no tiene sistemas de protección ni de representación. Fíjate nada más lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿cómo podemos aspirar a que el patrimonio cultural lo vean de manera distinta si a los artistas que generan riqueza y generan dinero no los pelan? Ve, cuando se muere José José, Andrés Manuel López Obrador dice, el mejor homenaje que podemos hacerle a una persona como José José es cantar sus canciones. Viene este problema legal, el cuerpo y todo, y se alarga 15 días, en donde el presidente tuvo cero conversación y cero, no formaba parte de la conversación política, ni social, ni mediática, todo era José José. Y se dan cuenta que era un pedo mundial el tema de José José y que México no estaba haciendo nada. Tienen que mandar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a recoger lo que se cree que son los restos de José José, porque no tenemos la certeza de que viniera ahí José José, pero México necesitaba despedir y le abren Bellas Artes a José José. ¿Por qué le abren Bellas Artes a José José muerto y no en vida? Quiero que sepas que el último concierto masivo de José José lo produje yo en el 2015, en la Arena Ciudad de México. Porque como yo lo conocía, yo decía, es que José José se va a morir y no hay un homenaje. Nadie se ha preocupado por hacerle un homenaje en vida como debiera de ser. Yo se lo hice. ¿Sí? Entonces, esta empatía, este conocimiento, toda esta parte que yo traigo, no es de a gratis. No es de a gratis. Esto tiene, híjole, años de trabajo empresarial, porque me ha costado dinero a mí, ¿sí? Tiene años de investigación y tiene años de dolor, porque yo he vivido y digo, ¿cómo es posible que se muera? Mira, Rigo Domínguez y yo nos decíamos compadres. Rigo Domínguez era un cantante de música grupera, de pelo largo, de ojo claro, que siempre andaba vestido de piel y era muy similar. Se hizo muy famoso porque hizo un comercial de fiesta al lado de Rigo Tobar y Chicoche, de los cigarros Fiesta. Y era la canción Fiesta Suavecitos. Pero él ya era un ícono de la música. Se muere Rigo, ya estaba yo en pláticas para hacerle un video a Rigo, de grabarlo en vivo, ¿no? Se muere Rigo y no hay un solo video para recordar a Rigo en vivo. Bueno, de Rigo Tobar, ni qué te digo, no hay nada para recordarlo.
Pero no solo matas al artista, matas la identidad cultural de un pueblo, porque la música forma parte de los saberes y los conocimientos, pero además el artista es el principal promotor cultural de nuestro país. Te digo que José José llegaba al aeropuerto de Costa Rica, entonces, Acapulco, estuve en Acapulco, José, estuve en Cancún, José. O sea, vamos, no hay mayor promotor turístico ahora que la 4T no quiere invertir que el artista. Y si el artista no Pues lo son temas muy, temas al final de cuentas culturales, que vienen los temas desde, por ejemplo, las artesanías de los pueblos, los productos sí. gastronómicos, hasta llegar a los grandes cantantes. Y todas estas cuestiones son de identidad cultural en sí del pueblo de México, ¿no? Y está poco regulado. No, hombre, ¿no sabes qué? No tenemos conciencia ni tenemos memoria, ¿no? O sea, vamos, no sé si recuerdas hace un par de años el escándalo que hizo la Fonoteca porque presumió que había descubierto los registros sonoros de Frida Kahlo, que resultó siendo que era una actriz del cine mexicano que había representado a Frida y que se pensaba que era la voz de Frida Kahlo. O sea, fíjate a qué grado estamos, que no tenemos el registro sonoro de las voces de nuestros principales artistas, del artistas de fama mundial. O sea, No. ¿qué te digo? Mira, me gustaría, y si te hablo de la apropiación cultural y todo, ¿sabes qué? Yo te diría que lo dejáramos para otro programa, porque ya llevo una hora ¿Sabes qué, hablando. Carlos? Me parece excelente. Vamos a hacer, si no tienes inconveniente, desde luego, Claro que no. 3 o 4 programas. Dejemos de aquí esta parte, la otra sobre la represión. Por ejemplo, ahorita que hablas de Frida Kahlo, de la voz. No son, de la voz, bueno, podría decir, bueno, se pasa. No hay un catálogo completo de todas las obras de Frida Kahlo. No se sabe. Hay muchas Bueno, cosas que quedan por ahí perdidas. estamos discutiendo la fundación de la Tenochtitlan, nada más Sí, para que te des ¿no? un quién vive, ¿no? Entonces, no, hombre, mira, estoy muy a gusto, te agradezco mucho que me hayas Yo dejado también, expresar. Carlos, vamos a ponernos de acuerdo porque para el tema de la apropiación, ahora vamos a la apropiación. Nos ponemos de Sí, acuerdo y en la siguiente semana continuamos. claro que sí, mira, te agradezco mucho porque esto ha sido un tema No, es una catarsis, ¿eh? es Quiero que decirte mira, una fíjate cosa, que aquí ya fueron varios temas y de aquí vamos a sacar 3, 4 temas y no, que yo creo que todo el público le va a encantar escucharte. déjame decirte una cosa rápido. A mí me gusta mucho platicar y soy muy abierto y Sí, discúlpame que no sí. habíamos podido llevar a cabo esta plática, pero como yo ya vivo allá en los Cerros Sagrados, la comunicación allá se me dificulta mucho, no hay internet, y cuando llego a la ciudad, haz de cuenta que todo el mundo tiene pendientes conmigo y todo el mundo quiere verme y ya se me complica mucho el día a día, No te preocupes. pero te quiero pedir una disculpa expresa porque no había podido estar ahí. Pero también te quiero decir una cosa, todos los que hemos estado involucrados en la defensa del patrimonio cultural, ¿sabes, sabes que me he dado cuenta? Que todos terminan con cáncer. Todos terminan con cáncer porque se tragan todo el dolor, el sufrimiento, la impotencia de los pueblos. Yo por eso le pido disculpas a la audiencia si hay alguna mala palabra, si hay alguna exacerbación en cuanto a mi voz, un volumen de tono que subo, pero es la manera en la que yo me dreno, es la manera en la que yo saco todo este conocimiento y todo este dolor que a veces se carga, ¿no? Y que pues muchos no han aprendido a drenar. Yo les digo, no, pues hablen, aunque sea ustedes solos, y miéntenle la madre a quien le tengan que mentar la madre, porque esto son injusticias las que uno vive, pero pero pues hasta ahí, ¿no? Porque yo no me voy a morir de un cáncer, eso sí lo tengo, pero Sí. clarísimo, cabrón. O No, y sea, es yo que al saco final de todo. cuentas, lo que se explota y lo que duele es que es explotación a los pueblos, ¿no? A los más No, desprotegidos. a los Ahí es, pueblos, al último va déjate por a los ahí, pueblos, ¿no? a los pueblos. Mira, ¿qué se puede esperar un neocreador? ¿Qué se puede esperar un neocreador si los artistas del nivel de José José, de Vicente Fernández, de Marco Antonio, Exacto, si no lo están comparamos. reconocidos y que generan riqueza?
¿Qué te puedes esperar si tu hija quiere ser una compositora, quiere ser una cantante? O sea, esa es a la reflexión a la que quiero llegar, ¿eh? O sea, ¿qué se espera de ellos si a las grandes glorias no las han pelado? ¿No? Oye, pues gracias, Pues por Carlos, el muchísimas tiempo gracias. y Hagamos ahora en específico sobre la preproducción, que es lo que íbamos a platicar también en el próximo programa. ¿Te parece bien? claro que sí. Te Gracias a agradezco todos y mucho, ¿eh? pues suscríbanse a nuestro canal. Y pues a lo mejor lo hacemos en vivo la otra ocasión, Carlos, para que la gente también te pregunte, ¿no? Perfecto, yo más que gustoso y listo. ¿Sale? Entonces estamos en contacto, Carlos. Muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.